Amén. Amén. De parte de Dios. En 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Conocemos a nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu vivificante que ha venido a vivificar nuestro espíritu. En el versículo 21, creo que uno de los pasajes más hermosos en las Sagradas Escrituras. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así también la justicia de Dios es imputada a todos los que creen, para que ellos puedan permanecer delante de Dios en toda la perfección de Cristo. Por causa de esta provisión se puede decir de todos los que son salvos en Cristo, que ellos son hechos justicia de Dios en él, como nos dice 1 Corintios 1:30 y 2 Corintios 5:21, siendo que esta justicia es de Dios y no del hombre, y que según lo afirma la Escritura, ella existe aparte de toda obra u observancia de algún precepto legal. Es obvio que esta justicia imputada no es algo que el hombre puede efectuar. Siendo la justicia de Dios, ella no puede ser aumentada por la piedad de aquel a quien le es imputada, ni tampoco disminuir por causa de su maldad. Los resultados de la imputación se ven en que la justicia de Dios es imputada al creyente sobre la base de que el creyente está en Cristo por medio del bautismo del Espíritu. A través de esa unión vital con Cristo por el Espíritu, el creyente queda unido a Cristo como un miembro de su cuerpo, 1 Corintios 12:13, y como un pámpano a la vid verdadera, Juan 15:1 y 5. Por causa de la realidad de esta unión, Dios ve al creyente como una parte viviente de su propio Hijo. Por lo tanto, Él ama al creyente como ama a su propio Hijo, Efesios 1:6 y 1 de Pedro 2:5, y considera que Él es lo que su propio Hijo es, la justicia de Dios. Gloria a Dios por esa verdad. Gloria a Dios por la obra preciosa que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros y por la posición gloriosa que nos ha dado como sus hijos. Cristo es la justicia de Dios, por consiguiente, aquellos que son salvos son hechos justicia de Dios por estar en Él. Ellos están completos en Él y perfeccionados en Él para siempre, según nos dice Colosenses 2:10 y Hebreos 10:14. En la Escritura se nos dan muchas ilustraciones de la imputación. Dios proveyó túnicas de pieles para Adán y Eva, y para obtenerlas fue necesario el derramar sangre. A Abraham le fue imputada justicia por haber creído a Dios. Y como los sacerdotes del tiempo antiguo se vestían de justicia, así el creyente es cubierto con el manto de la justicia de Dios. Y será con esa vestidura que estará en la gloria, según Apocalipsis 19:8, que habla de las acciones justas de los santos. La actitud del apóstol Pablo hacia Filemón es una ilustración tanto del mérito como del demérito imputado. Refiriéndose al esclavo Onésimo, dice el apóstol: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, imputación de mérito. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, la imputación de mérito. La imputación afecta la posición y no el estado. Existe, por lo tanto, una justicia de Dios que nada tiene que ver con las obras humanas, que está en y sobre aquel que cree. Esta es la posición eterna de todos los que son salvos. En su vida diaria o estado, ellos se hallan muy lejos de ser perfectos. Y es en este aspecto de su relación con Dios que deben crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Es interesante porque todo este plan
de Dios, o sea, el plan que Él ideó desde antes de la fundación del mundo, Amén. vemos que todo fue porque también no solo Él es un Dios de justicia y un Dios justo, pero dice la palabra que Él es amor. O sea, Él nos amó con un amor tan grande que al Él ver que la raza humana completamente estaba inútil, estaba alejada de Él, estaba totalmente incapacitada de venir a Él, Él ideó este plan donde por medio de Él mismo, Él podía reconciliar al hombre consigo mismo. Entonces el hombre, por medio de este plan que en Dios en su sabiduría, Él ideó, este plan perfecto, Él lo lleva a cabo en la persona de Cristo Jesús. La persona de Cristo Jesús, Él mismo en la cruz del Calvario, amén, Él recibió por imputación todos nuestros pecados. Amén. Dice la palabra que nosotros fuimos, ¿qué? Crucificados juntamente con Cristo. Él llevó todos nuestros pecados. Dice que el que nunca conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. En otras palabras, Él recibió todos nuestros pecados y a la misma vez recibió de parte de Dios el Padre toda condena, toda ira, todo el castigo sobre su persona. Entonces, ¿qué pasa? Él recibió el castigo de Dios por nuestros pecados y a la misma vez nosotros recibimos entonces ¿qué? La imputación de toda la justicia Amén. De Dios. Toda la santidad, toda la justicia que aún el mismo Señor Jesucristo, sabemos que Él caminó, el único hombre que fue justo en la tierra, el cual nunca pecó. Amén. Toda esa justicia de Cristo es imputada a nosotros. Y al nosotros estar ahora en Cristo y a tener a Cristo en nuestro corazón, a tener al Hijo de Dios en nuestro corazón, tener toda la plenitud de Dios en nosotros, hemos recibido ¿qué? Esa justicia de Dios. Hemos recibido la misma justicia de Dios, la misma justicia de Cristo, esa misma santidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahora Dios nos mira ¿qué? En el Espíritu. ¿Por qué? Porque fuimos nacidos del Espíritu. Se llevó a cabo el nacimiento espiritual y ahora Dios nos mira en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el viejo hombre que era carnal quedó ¿qué? Crucificado en la cruz del Calvario. Ya ese hombre murió y para efectos de Dios, el hombre que Él mira ahora es el nuevo hombre que conforme al libro de Efesios nos dice que fue creado ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, cuando usted viene a Cristo, cuando usted mira la cruz del Calvario y por la fe usted cree en Él y usted cree que es suficiente para perdonarle todos sus pecados y usted viene y dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que yo no me puedo salvar, que yo estoy perdido sin ti, y usted mira el sacrificio y le dice, gracias, gracias que tú pagaste el precio por mí y yo te recibo como mi Salvador. Dice que esa sangre preciosa, el sacrificio de Cristo se hace nuestro. Amén. En ese momento somos perdonados, somos justificados y Dios nos mira justos. Y ahora Dios nos ve que en Cristo Jesús, perdonados, lavados, santificados. Amén. Porque Él nos ve en Cristo Jesús. Amén. Esto es algo glorioso que los hermanos tenemos que entender, tenemos que comprender y grabarlo y recibir esa verdad en nuestro, porque muchas veces nosotros nos juzgamos y porque como estamos en un cuerpo todavía que está propenso a pecar, cuando fallamos y caemos, entonces comenzamos a culparnos y ya empezamos a pensar, pero ya Dios no me quiere, Dios me va a castigar, Dios no me ama. No, Dios sabe que nosotros estamos en un cuerpo de carne todavía y sabemos que un día ese cuerpo va a ser glorificado. Amén. Pero Dios todavía, Él tiene misericordia de nosotros y Él nos ve en Cristo Jesús. Él nos ve en Cristo Jesús y como decía el salmista David, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y aquel a quien Jehová no inculpa de pecado. O sea, Dios no nos inculpa de pecado. Y gloria a Él por ello. Ahora, juntamente con esta justicia que ha sido imputada, debemos de comprender que la Escritura nos dice que somos ahora aceptos delante de Dios por Jesucristo. Nos dice que hemos sido perdonados de todas las transgresiones. La Sagrada Escritura nos relata que hemos sido hechos cercanos a la presencia de Dios. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido libertados de la potestad de las tinieblas. Ya Satanás no tiene parte ni suerte con el creyente. El error más grande es pensar que Satanás todavía viene a afectar nuestras vidas cuando en sí ya Cristo le venció y nos ha dado la victoria y nosotros tenemos la autoridad sobre él. Él nos ha puesto por
cabeza de Satanás. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, hemos sido bendecidos con toda bendición. Por tanto, nosotros lo único que nos toca hacer es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le damos gracias en esta noche por haber sintonizado a esta programación. Le invitamos a que siga escuchando la programación que viene de nuestro hermano Humberto Cruz. Le invitamos a que se una nuevamente a nosotros el viernes. Estaremos aquí juntamente continuando este estudio de la palabra de Dios, de lo bello, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y si usted todavía no tiene a Cristo, recuerde. Hasta aquí el programa La Gracia y la Verdad con el pastor Carlos Gabriel. Si necesita información, llame al teléfono 305-495-6456. 305-495-6456. Que el Señor les bendiga.